Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Patrick Mauricio Morales Durán. Soy del tercer semestre de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología. Me tocó defender el tema de esguince metacarpofalángicas de los dedos y del pulgar. Bueno, empecemos con la definición. El esguince es la lesión ligamentosa resultante de un traumatismo. La lesión se produce por un mecanismo de tracción o de torsión sobre las fibras que forman el ligamento. La gravedad de la lesión dependerá de la energía del traumatismo y la resistencia biomecánica de la estructura ligamentosa. Los esguinces representan el 45% de las lesiones musculoesqueléticas y son 15% de las lesiones son estas deportivas. Estos ligamentos están formados por fibras muy resistentes, pero cuando se fuerzan bastante o llegan al límite o se realiza un movimiento muy brusco y excesivo, se rompen o se estiran en exceso. Esto pasa en las articulaciones y generalmente duele y se inflama. Si la lesión es tan importante que el ligamento ya no puede ser estabilizado, o la articulación en este caso, en llegar a ponerlo en su posición anatómica y los huesos se desarticulan, se trata de una luxación. Este tipo de esguinces son los que veremos. Son dos tipos de esguinces que veremos: los esguinces del pulgar y el esguince de los dedos, pero de la región metacarpofalángica. Los esguinces del pulgar son roturas de los ligamentos que unen el pulgar a la mano. ¿Ya? La mayoría de los esguinces del pulgar afectan al ligamento principal en la base del pulgar, en la parte interna del dedo. Este ligamento a menudo se lesiona cuando el sujeto se cae sobre su mano, también mientras sostiene un bastón, como por ejemplo el de esquí, cuando haces el deporte de esquí. Por lo tanto, esta lesión se vería a menudo. Se denomina también, si es la lesión de agarrar el bastón con el esquí, se denomina esguince del esquiador. Este ligamento también puede lesionarse cuando el pulgar queda atrapado y se desplaza hacia otras partes del cuerpo, hacia otra superficie dura, o al caer o al ser golpeado duramente cuando se trata de agarrar una bola de béisbol, o el entrenamiento excesivo repetitivo hace que la articulación también pueda desgarrar el ligamento. Como ocurría antiguamente con los guardabosques. Esta práctica la hacían cuando rompían el cuello de los conejos con sus propias manos. Entonces, por lo tanto, ellos, al hacer ese esfuerzo de romper el cuello del animal, lesionaban el ligamento, y a veces también se lo ha tomado como ligamento esguince del guardabosques. Las causas. Los esguinces del pulgar por lo general se dan en estos deportes. En el esquí, la lesión de este ligamento es llamado el pulgar del esquiador, ya que se da con frecuencia con este deporte por el procedimiento que hacen al esquiar cuando están con el bastón y se cae, y el bastón actúa como punto de apoyo en la mano para doblar el dedo pulgar.
en una posición extrema. El judo, cuando se realizan agarres como agarre de brazo, palanca, también como traen indumentaria, estos se enganchan en la indumentaria y llegan a torcerse exageradamente. También en el deporte con balón, como puede ser baloncesto, balonmano, vóley, en los arqueros de fútbol, por golpes con el balón, por eso, entre otros jugadores también, o cuando hay una caída y un jugador pisa a otro. En ocasiones dentro de la actividad deportiva suele pasar esto, en lo que el impacto produce con la mano abierta y el pulgar impacta contra el suelo, contra el suelo. El esguince metacarpofalángico del pulgar es más frecuente e invalidante de los esguinces de los dedos. Igualmente, la articulación del dedo pulgar es de suma importancia por la capacidad de ser el dedo opositor de la mano respecto al resto de los dedos, porque esta articulación dañada afecta y adopta otras lesiones que afectan a la misma región anatómica, como la retartrosis o la tendinitis de Kervain. Ahora le voy a hablar de la etiología y la patogenia en un esguince metacarpofalángico del pulgar y de los dedos. Condiciones ambientales. Esto es por el deporte que se practica, digamos. En la condición ambiental entra el deporte del esquí. ¿Por qué? Porque la indumentaria es los guantes y el bastón. Entonces eso hace que hacer más propenso a la lesión cuando se esquía. La fatiga. Los músculos cansados tienen menos probabilidades de proporcionar un buen soporte para las articulaciones. Esto puede ser en el caso del judo, ya que están en constante tensión los músculos, entonces llega un punto en que ya deja de tener fuerza y podría tensar una articulación. Tanto también el equipamiento, como en el judo o en un deporte de balón. Por ejemplo, en el vóley este esguince es más frecuente, ya que el vóley es más con las manos. La clasificación de un esguince se clasifican en función cuánto se estira esta zona o se rompe ligamentos desde el hueso. Hay tres tipos de grados. Grado 1, ligamentos estirados y distendidos, pero no rotos. Esto se trata de una lesión leve. Grado 2, ligamentos parcialmente rotos. Esto se trata de una lesión moderada. Y el grado 3, que es el grado más grave dentro del esguince, que es el ligamento completamente roto, y esto al ser una lesión grave, lo que genera se requiere cirugía. 5. Ligamentos, signos y síntomas. Los signos y síntomas de un esguince son inflamación, rigidez, dolor en la mano, también es hinchazón, sensibilidad en la zona afectada, también como dije anteriormente, la inflamación, después es los hematomas, generalmente causados por el golpe, que es la hinchazón, la limitación de la movilidad
la limitación de la movilidad, ya que esto limita el dolor, hace que no pueda utilizarse bien la articulación. Color de la articulación, que en este caso se vuelve sumamente rojo y llega a tener hasta un entumecimiento de la mano o ciertas áreas de ella, ¿no? Normalmente se pierde la capacidad para agarrar objetos y realizar tareas. Se va a tareas cotidianas, como por ejemplo atarse los zapatos, ya que si el pulgar termina dañado, como es el opositor, entonces este no podría realizarse. Bueno, continuando, voy a hablar ahora de maniobras de exploración y diagnóstico. Se empieza con anamnesis. El dolor es el principal síntoma en este tipo de lesiones, por lo que debería definirse adecuadamente. Así establecer su duración en tanto la rehabilitación como la forma del inicio, la zona lesionada y también la intensidad, ya sea leve, moderado o grave. Si es diurno, o sea, si solo en el día cuando el paciente está despierto le duele, o es nocturno, o continuo, y si se despierta por la noche y el dolor o la inflamación por el movimiento es tanto determinaciones como las posturas, o si modifica con algún gesto o como el grado de la incapacidad le produce. Otro es la exploración. Para realizar una buena exploración se necesita seguir unos pasos. También inspeccionar la existencia de la coloración o áreas de palidez, tanto como enrojecimiento o alteraciones de la piel, ya que tenga granulitos en la lesión. Eso nos indicaría que está rota. También mediante la inspección. Esto podemos objetivizar con la posición de las articulaciones. Detectamos así las actitudes o posturas anómalas que podrán ser la manifestación de problemas agudos o de larga evolución. También y la más importante de ellas es la palpación. Ello nos ayudará también a objetivizar y a detectar patologías asociadas. En la mano es importante la palpación de las poleas en los tendones flexores de los dedos y del pulgar, porque ellos nos permitirán saber si estas áreas están engrosadas, si son dolorosas a la palpación y si la movilidad activa y tanto la pasiva determina alguna crepitación o resalte al pasar el tendón por la polea. Esto quiere decir que la palpación de aumento debe realizarse de las partes blandas para identificar la consistencia, la existencia de adherencias o no planos superficiales, ¿no? Y también en los planos profundos. La presencia del dolor, el aumento de la temperatura local, tanto hinchazón, derrames o hematomas, y el diagnóstico. Después de la exploración física, puede pedirse una radiografía. Es para verificar si hay una fractura, para determinar si el ligamento está roto y determinar la gravedad de la rotura. Generalmente es el médico el que pide a la persona afectada que mueva el pulgar lesionado de varias maneras. También el médico mueve el pulgar en varias direcciones, mientras mantiene inmóvil el resto de la mano, lo que se denomina prueba de esfuerzo. Si la articulación del pulgar está suelta, o está suelta o inclinada,
es probable que se produzca un esguince. A veces antes de la exploración del pulgar se inyectan anestésicos locales cerca del pulgar lesionado para que el examen sea menos doloroso para el paciente. También pueden examinar el pulgar sano para ver diferencias entre el pulgar lesionado y el pulgar sano, para determinar anomalías estructurales. También se toman radiografías desde distintos ángulos para detectar también otras fracturas. Las radiografías se pueden hacer a la vez que el médico aplica presión sobre el pulgar lesionado. Esta técnica es denominada radiografía de estrés. Bueno, el tratamiento médico. Por lo general ponen una férula de inmovilización del pulgar que viene desde el antebrazo hasta el pulgar. También mandan ejercicios de fortalecimiento y en ciertas ocasiones, si el esguince es de grado 3, es quirúrgico. En la mayoría de los esguinces se inmoviliza el pulgar con una férula espica del pulgar. Esto quiere decir que la férula es dura y la férula se usa durante varias semanas hasta que cicatrizan los ligamentos para que llegue a la normalidad el dedo. Después de esas 2 semanas se la retira la férula para realizar ejercicios de fortalecimiento. A continuación, para que se vuelve a colocar una nueva férula si es que el paciente debe de seguir un plan de tratamiento durante 2 a 3 semanas. Eso quiere decir que en la semana 1 se le quita la férula, hace los ejercicios, se le vuelve a poner la férula y así sucesivamente. Puede ser necesaria la cirugía si el ligamento está totalmente roto o si existe fragmento de hueso. Esto quiere decir que necesita ser reducido a su posición, lo que lleva a una mala posición de los huesos rotos. También es necesaria la cirugía si el ligamento no cicatriza después de haber estado inmovilizado. O sea, si durante varias semanas sus ligamentos del paciente no cicatrizan, aquí se debería de hacer la cirugía. El paciente tiene que llevar un yeso corto para el brazo o una férula de inmovilización del pulgar durante 6 a 8 semanas. Ahora lo que corresponde a la carrera: tratamiento fisioterapéutico. Movilidad activada del pulgar. Con la mano colocada sobre una superficie firme y plana, realizamos movimientos globales de muñeca, o sea, supinación, pronación, eso es, y de mano de tal manera que alcance los límites articulares. Puede ser pronación, pronosupinación, que esto quiere decir palma mirando hacia arriba y hacia abajo, que sería esto, pronosupinación. Partiendo de la posición neutra. Se dirige la palma hacia arriba hasta que no pueda más, o sea, así, y mantener el pulgar lo más extendido posible durante 5 minutos, o sea, lo más alejado del centro. Y después vuelve a la posición inicial y lleva la palma sobre la superficie. Esta vez impulsar el dedo pulgar sobre una superficie plana, esta vez contra la resistencia, aguantando otros 5 segundos. Esto debe realizarse de 12 a 15 repeticiones. Resistencia de pinza manual. La resistencia de pinza manual es con el objeto grande de pelota o un cojín, o puede ser también una toalla enroscada. Aprieta la pinza manual usando los 5 dedos. Eso así. Realizamos aproximadamente 5 minutos. Ahí. Después resistencia de pinza de pulgar con un objeto pequeño, como puede ser una pelota de goma
un bolígrafo, o la otra mano realizar presión del pulgar contra los otros 4 dedos, así. Esto también durante 5 segundos y realizamos 2 series de 15 por cada dedo, así. También hay rehabilitaciones por grado de esguince. Grado 1, tratamiento funcional con una contención flexible durante 21 días. También de grado 2, inmovilización estricta, o sea, esto ya lleva férula, dejando libre la articulación interfalángica y la muñeca. O sea, la férula vendría solo a esta parte, dejando libre la muñeca y esta parte. Grado 3, tratamiento quirúrgico. Ese es quirúrgicamente, el médico. Complicaciones. La consecuencia de un esguince grave puede ser importante y su tratamiento es a menudo quirúrgico. Estos esguinces se pueden presentar bajo 3 formas. Los esguinces graves recientes, de menos de 3 semanas de antigüedad, y que por lo general afectan principalmente al plano lateral o cubital cuando se produce por un mecanismo de vagoflexión, o sea, esto, o con menos frecuencia, o sea, que no puede hacer este movimiento al plano radial, ¿no? Al plano radial, tras los traumatismos en vagoflexión, con posible asociación a una lesión de la cápsula dorsal, que aquí se daría la cápsula dorsal, las roturas del ligamento colateral cubital, que se precisan en principio un tratamiento quirúrgico debido a la frecuente interposición que estos llegaría a hacer que el dedo caiga, y de la expansión del aductor del dedo pulgar, o sea, así llegaría a ser el dedo, así. Después, mientras que las rupturas colaterales radial se puede tratar muy a menudo de forma ortopédica conservadora, o sea, eso ya lo tendría que ver el ortopedista. Las complicaciones a largo plazo pueden incluir debilidad e inestabilidad de la articulación. Esto quiere decir que no hay mayor agarre, o sea, aún hay un cierto punto de agarre y no más. Después los movimientos llegan a ser limitados. Esto puede ser en la oposición de los dedos, pero todo eso se precisa un fisioterapeuta para llegar a los límites debidos. Gracias, hasta luego, doctor, espero que le haya gustado.